Buenas tardes, vamos a dar comienzo a la segunda videoconferencia y esta segunda videoconferencia pues va a tratar la primera parte de las bradiarritmias y luego hablaremos de las arritmias supraventriculares. En principio, en cuanto a las bradiarritmias, pues podemos hablar en primer lugar, de la disfunción del nodo sinusal. En ellos están comprendidas una serie de patologías o casi patologías, como pueden ser la bradicardia sinusal persistente, que no es una patología como tal, ahora hablaremos, las pausas o paradas sinusales, el bloqueo de salida sinoauricular, la incompetencia cronotrópica y también aquí hablamos de la taquicardia auricular, donde están incluidos la fibrilación auricular, el aleteo, flutero auricular y por tanto pues el síndrome braditaquicardia. En principio, en la bradicardia sinusal, pues como se ve este paciente, pues es un paciente que tiene una frecuencia cardíaca inferior a 60. De acuerdo que en principio sí esto se ve en jóvenes deportistas, en adolescentes, y no hay que darle más importancia. Luego contaremos un poquito cuándo hay que darle más importancia. En principio tenemos aquí la pausa o parada sinusal en que vemos que se está sucediendo la P, el complejo QRS, y de repente pues hay como un silencio sinusal y una pausa y luego ya se reinicia otra vez la P del nodo sinusal. Entonces las pausas de 3 segundos o más en general son infrecuentes y si todos nos pusiéramos un holter, pues sí que veríamos algunas pequeñas pausas que no llegan a 3 segundos y que no hay importancia, pero cuando ya son mayores, pues sí que son infrecuentes y justifican la implantación de un marcapasos en los pacientes sintomáticos. Las pausas son frecuentes en el síndrome braditaquicardia cuando una taquiarritmia auricular finaliza y el tiempo de recuperación del nodo sinusal es prolongado. Es decir, cuando vemos, por ejemplo, que hay una fibrilación auricular, y en la fibrilación auricular, esto se registra muy bien en los Holter, pues finaliza pues hasta que, digamos, se pone en marcha otra vez ese tiempo de recuperación, pues es esa pausa que podemos ver. A continuación tenemos lo que se llama la incompetencia cronotrópica. La incompetencia cronotrópica es esa incapacidad del corazón de ajustar adecuadamente su frecuencia en respuesta al aumento de la actividad física o el cambio de las demandas metabólicas. El criterio utilizado por la mayoría de los médicos es que no se alcanza el 80% máxima esperada. La frecuencia máxima esperada sabéis que se calcula poniendo 220 menos la edad. Entonces, si de eso hacemos el 80%, pues no se alcanza esa frecuencia cardíaca en el ejercicio máximo de una prueba de esfuerzo. Entonces, en principio, es lo que os estaba contando de las radicarias sinusales. Podemos tener un paciente que es mayor y emitido por bradicardia sinusal y te cuenta que él de toda la vida ha tenido las pulsaciones lentas. Entonces, no es lo mismo pues ponerle a correr en la cinta o hacer unas flexiones o un poco de carrerita y ver que esa frecuencia cardíaca aumenta, o sea, se taquicardiza, ¿de acuerdo? Que si permaneciera fija como tal, ¿de acuerdo? Entonces, es más peligroso cuando taquicardiza y no puede dar lugar a un incremento de las demandas en el caso de que el corazón pues pidiera más demandas. Bien. Tenemos luego los bloqueos de la conducción auriculoventricular. Entonces, el bloqueo de la conducción auriculoventricular pues es un trastorno en el que los impulsos auriculares son conducidos con retraso o no son conducidos a los ventrículos en un momento en que la vía de conducción AV no está en un periodo refractario fisiológico. Entonces, ¿qué grados de bloqueo tenemos? Pues tenemos el bloqueo AV de primer grado, tenemos el bloqueo AV de segundo grado
y en este caso podemos dividirlos en el bloqueo AV de segundo grado tipo 1 o MOVIZ 1, tipo Benkeback o el bloqueo tipo 2, MOVIZ tipo 2 y el bloqueo AV de tercer grado. El bloqueo AV de primer grado es una prolongación anormal del intervalo PR. Esta prolongación anormal del intervalo PR es cuando es más de 0,2 segundos, o lo que sería igual que fueran 200 milisegundos, y en ese caso serían 5 cuadritos pequeños. Por ejemplo, en este caso, que es uno de los electros que puse el primer día, el PR era aproximadamente de 365 milisegundos. Entonces, esto no es lo mismo que aparezca en una persona joven, un bloqueo AV de primer grado, que en una persona mayor, que a veces, pues estos bloqueos de primer grado, cuando se ponía un Holter, hoy concretamente he tenido la consulta, que al poner el Holter evolucionaba a un bloqueo AV de segundo grado de Benkeback. Entonces, bueno, quiere decirse que el bloqueo AV de primer grado como tal no tiene importancia, pero que puede estar escondiendo o puede ser como una premonición de que existen otros bloqueos de mayor grado. O sea, acordaros también que en los pacientes de 5 años se admite que algo más prolongado, pero es como mucho 0,22 segundos. Bien, el bloqueo AV de segundo grado tipo 1, MOVIZ 1, ya es de segundo grado, pero es un bloqueo que nosotros llamamos benigno, ¿no? Que en principio no es indicativo, no tiene indicación de marcapasos. Entonces, todo el mundo sabe que lo que va ocurriendo es que el PR se va alargando, hasta que llega un momento en que hay una P que no se acompaña de un complejo QRS. ¿De acuerdo? Es decir, que después de esta onda P, pues ya no pasa el impulso. Y luego, posteriormente, pues vuelve a iniciarse el nodo sinusal y seguido del complejo QRS. Esta es la llamada conducta de Benkeback. Aquí, por ejemplo, pues tenemos esto que hemos contado, ¿no? Bien, en principio, este sería, como hemos dicho, el tipo 1, y el tipo 2, que es este que vemos a continuación, pues lo que observamos es una P con un PR, que es siempre el mismo, seguido de un complejo QRS, y luego una P que no conduce. Perdonadme, que es que tengo un poco de catarro. Entonces, observamos aquí que este PR se mantiene, o sea que hay distintas P's que sí conducen y una de ellas no conducen. El bloqueo AV de segundo grado tipo 2 o MOVIZ 2. Entonces, por ejemplo, en este caso, una conduce, otra conduce y esta ya no. Entonces, esto se denomina 3-2, porque de 3, 2 conducen y una no. En este caso, 1, 2, 3 que conduce, 4 no. Pues es 4-3, porque de 4, 3 conducen y una no. Entonces, por ejemplo, si tenemos este electrocardiograma, que este es el caso más, digamos, más grave, pues podemos tener un bloqueo AV de segundo grado, pero en los que sería 2-1, porque de 2 P's, una conduce y otra no conduce. ¿Lo veis aquí? Aquí hay una P que no conduce, aquí hay una P que vuelve a conducir, aquí hay una P que no conduce, aquí hay una P que vuelve a conducir, y así sucesivamente. Entonces, yo os pregunto, en este caso, que hemos dicho que es un bloqueo AV de segundo grado 2-1, ¿cómo se diferencia de lo que sería un bloqueo AV completo, donde hay una disociación auriculoventricular? Es decir, en el bloqueo AV completo
las aurículas van por su cuenta y los ventrículos van por su cuenta, porque el ritmo de los ventrículos es un ritmo de escape, que puede ser y ser como un QRS estrecho. Entonces, ¿cómo se diferencia esto? Bueno, pues se diferencia porque en el bloqueo AV de segundo grado 2.1, este que estamos hablando, como esta P conduce y esta también, el PR es igual aquí, igual aquí, igual aquí. ¿De acuerdo? Mientras que en el bloqueo AV completo, donde hay una disociación, las P's van por su cuenta, que caigan, y los QRS van por su cuenta también donde caigan. ¿Vale? Que esto es una cosa que, bueno, a veces es difícil de distinguir. Es verdad que tanto este bloqueo como el completo tienen indicación de marcapasos y a efectos prácticos pues tampoco pasaría nada, ¿no? Pero si somos, bueno, pues si nos queremos ser rigurosos, pues podemos diagnosticarlo y darle el nombre que de verdad existe. Entonces, quedamos en que esto es un bloqueo AV de segundo grado 2.1. Y esto que parece así tan sencillo, es verdad que yo lo he preguntado en algunas ocasiones haciendo mis encuestas anónimas y fijaros, puse este electro y di como respuestas, pues, que esto era un bloqueo de tercer grado, que esto es un bloqueo de segundo grado tipo 1, o bien que 2.1, que es el que es, o bien que era una bradicardia sinusal con una onda U prominente, refiriéndome a la onda U, a esa P que no conduce. Y bueno, como podéis observar, aunque las cosas aquí cuando las explicamos parece que están claras, pues luego cuando se da a leer un electro, pues bueno, en principio acertaron pues un poquito más de la mitad de personas que contestaron la encuesta, contestando la 100, pero pues acertaron. Y fijaros, la respuesta que también tuvo más preponderancia, la siguiente sería la del bloqueo V de tercer grado. Y de ahí que os haya explicado con tanto detenimiento la diferencia. Que aquí lo que tenemos es un verdadero bloqueo AV de tercer grado, en la que ninguna P conduce. Entonces las P's van por su cuenta, ¿vale? Estaría por ahí. Las P's van por su cuenta y los QRS van por el suyo. Y por eso el acoplamiento que hay entre un P y un QRS es totalmente variable. ¿Veis? Aquí hay este, pero aquí hay este. Aquí hay uno larguísimo porque habrá una P por aquí dentro. Aquí está este. ¿De acuerdo? Esto es una disociación AV completa. En que, por supuesto, las aurículas van más deprisa que el ritmo de escape. Muy bien, bueno, pues hemos dado unas pinceladas de los bloqueos y ahora a continuación, en esta segunda parte, pues pasamos a las taquiarritmias supraventriculares. Condensamos estas dos clases así en una, porque bloqueos hay poquito, pero las taquiarritmias supraventriculares ya veréis cómo ahora al final se os hacen pues un poco ya complicadas, ¿no? Entonces, bueno, primero deciros que en la clasificación de las taquiarritmias supraventriculares se ha utilizado esta clasificación. Esta clasificación está en la Revista Española de Cardiología, está escrito por un arritmólogo que es muy conocido aquí en Madrid, y entonces es tan sencilla que por eso yo me he unido a esta clasificación, es la que explicamos, ¿no? Entonces, las taquiarritmias se dividen en supra y en ventriculares. Estamos en el apartado de las supraventriculares. Y en estas, pues tenemos cuando el tejido auricular es necesario, solo serían las auriculares, o bien cuando para el mantenimiento de la taquicardia el nodo AV es necesario, y entonces son las taquicardias nodales o de la unión auriculo-ventricular. Parece que todo el mundo estas las tiene como más conocidas o las ves más, lo que es la fibrilación auricular, el flúter auricular y la taquicardia auricular. ¿De acuerdo? Y en estas en las que el nodo AV es necesario, pues tenemos la taquicardia reentrante nodal
Y la taquicardia de participación de vía accesoria, que es lo que sería cuando hay una taquicardia en el seno de un Wolff-Parkinson-White, y esto no lo vamos a tocar hoy, están los apuntes, ¿vale? Pero esto no lo vamos a tocar. Hablamos de estas taquicardias reentrantes nodales, en las que se pueden clasificar en comunes y no comunes. Y luego todas estas, junto con la taquicardia auricular, se pueden llamar taquicardia paroxística supraventricular. Entonces, es verdad que en alguno de los ejemplos, pues cuando yo os pongo, ¿qué es este ritmo? Pues algunos me han puesto taquicardia paroxística supraventricular. Vale, pues hombre, lo puedo dar como válido porque entiendo que ya sabe que no es una taquicardia sinusal, pero mirad que taquicardia paroxística supraventricular engloba muchos. Entonces, a la persona que me ha matizado más y me ha hecho el diagnóstico un poquito más exacto, vamos, pues le pongo más nota, ¿de acuerdo? O sea, no es que no sea ninguna paroxística supraventricular, lo es, pero es que dentro de taquicardia paroxística supraventricular hay muchas. Bien, pasamos a la fibrilación auricular. Empecemos por ella, que sabemos que es la más conocida, la más frecuente. Los intervalos RR son totalmente irregulares, no hay ondas P, o se ven unas ondas pequeñitas irregulares que se llaman ondas F de fibrilación. La conducción AV es de grado variable y la respuesta ventricular también es variable, con unos intervalos RR variables. Es pues una arritmia completa auricular y ventricular, donde el QRS es de morfología similar al QRS del ritmo sinusal. ¿Qué quiere decir esto? Que si el QRS del ritmo sinusal es un QRS estrecho, pues cae en fibrilación auricular y el QRS sigue siendo un QRS estrecho. Pero si este señor o un paciente tuviera un bloqueo de rama derecha o de rama izquierda, cuando cae en fibrilación auricular, pues tendrá el QRS igual con su bloqueo de rama derecha o de rama izquierda. Y este sería el caso de la fibrilación auricular. ¿Vale? No se pueden distinguir ondas P que se sigan de un complejo QRS. Los RR son irregulares, son en este caso complejos estrechos, ¿vale? Y estas ondas pues son las ondas de fibrilación auricular. Bien, mirad, a continuación, hablando de la fibrilación auricular, este es un curso de electros, con lo cual, lo que es en el curso, no nos hemos metido nada en las terapias, ni tratamientos, ni nada de nada, ¿vale? Pero bueno, como la fibrilación auricular la veis con tanta frecuencia en urgencias, o incluso, por ejemplo, hoy me han remitido un paciente que en un electro preoperatorio, que él no sabía nada, pues aparece una fibrilación auricular de data incierta que llamamos, porque él no se ha dado cuenta de cuándo ha caído, porque tampoco ha caído muy rápido. Entonces, pues no se ha percatado de que está rítmico. Vale, entonces, la frecuencia auricular es muy frecuente que la veamos todos. O vienen en nuestras consultas, atención primaria, en el médico de atención de empresa, o, por ejemplo, esto que os estoy diciendo de un anestesista, ¿no? Bueno, entonces he querido, bueno, un poquito por deferencia a a dos laboratorios que bueno, pues por ejemplo, esto es el laboratorio Recordati, que la fibrilación auricular suele estar muy en relación con pacientes hipertensos, ¿no? Se ven pacientes mayores que van aumentando la edad y en pacientes también que tienen hipertensión. Entonces, bueno, pues hay tratamientos para la hipertensión, pues esta es una combinación estupenda en la que es una combinación de un enalapril y de un antagonista del calcio. Y luego nombrar también, como sabéis, hoy me han dicho, Ana, no nos llames nuevos anticoagulantes, los anticoagulantes orales, ya no somos NACO, ya somos ACO, porque es verdad que hemos empezado a decir, llevamos un tiempo diciendo los nuevos anticoagulantes que sustituyen al Sintrón, ¿vale? Y ya no son tan nuevos, porque concretamente el Dabigatran, que fue el primero que salió, fue hace 8 años. Y detrás del Dabigatran, que es el Pradaxa, voy a nombrar también al siguiente, que fue el Rivaroxaban, que es el Xarelto. Posteriormente salió el Apixaban, que es el Eliquis,
Y finalmente, hace menos de 6 meses, o 6 meses, 8 meses, bueno, menos de un año, salió el último anticoagulante que es el Edoxaban, que es lisiana. ¿De acuerdo? Cada uno, pues con pequeñas diferencias entre ellos, pero claramente para los cardiólogos mejor que el Sintrón. Lo que pasa es que tenemos, como sabéis, problemas de visado de inspector de sanidad y por eso no los podemos poner tanto como quisiéramos, porque son, hoy por hoy, hasta que no se cumpla el tiempo correspondiente, pues son pues muy caros, ¿no? Y acordaros esto, que cuando nosotros tenemos una fibrilación auricular y tenemos que anticoagular, utilizamos una escala, que es la escala CHAD-2, CHAD-2-BASC, que a cada uno si vamos haciendo un checklist de la patología que tiene ese paciente y vamos asignándole una puntuación. Entonces, si tiene insuficiencia cardíaca, disfunción ventricular, si tiene hipertensión arterial, si la edad es mayor o igual de 75 años, si es diabético, si ha tenido una IT previo, una enfermedad vascular, la edad es entre 65 y 74 y el sexo femenino. ¿De acuerdo? Entonces, asignamos primero los puntos y luego nos vamos a unas tablas. Entonces, en estas tablas, ya esto es de las guías últimas que salieron de la fibrilación auricular, que son del 2016. Entonces, solamente si hay 0 puntos, es decir, si el paciente no tiene nada de esa patología, no se trata ni con anticoagulantes ni tampoco con antiplaquetarios. O sea, vemos una fibrilación auricular y tiene 0 puntos, o sea, una persona joven, y entonces no se trata con nada. ¿De acuerdo? Quiere decir, se puede tratar con fármacos de frecuencia cardíaca, pero me refiero a lo que se refiere a anticoagulación y no antiagregación tampoco, ¿vale? Y si ya tiene un punto, pues ya dice que los nuevos el anticoagulante oral debería ser considerado y debería ser, porque claro, un punto, que es el gran debate, un punto lo tiene una FA y un sexo femenino en cualquier edad, aunque tenga 55 años o 50. ¿Vale? Tenemos aquí un punto. O bien un varón que solo tenga 67 tendría un punto. Y FA. Yo ahora me estoy quedando ya más tranquila con anticoagular, la verdad. Pero este es un punto de debate y luego si son igual o mayor que 2, pues sí que hay que anticoagular. O bien con el Sintrón, o bien con los nuevos anticoagulantes. O bueno, ya por deciros algo más, un procedimiento más hemodinámico, más invasivo, que cuando no se puede anticoagular ni con uno ni con otro por riesgos de hemorragia, pues tenemos el cierre de la orejuela, que se hace en hemodinámica con un dispositivo, que sabes que la orejuela es una parte de la aurícula izquierda y ahí se cierra para que no pasen los trombos, ¿de acuerdo? Si se forman en el interior. Aquí hemos hablado un poquito más de la FA, pero bueno, porque creo que lo conocéis todo y está a la orden del día y os lo pueden preguntar incluso los pacientes, los familiares y demás. A continuación tenemos el flúter auricular. El flúter auricular, generalmente sabéis que el flúter es rítmico, que también el QR es estrecho, porque si es QR es estrecho, es QR es estrecho, y que está producido por una macrorreentrada en la aurícula que se autoperpetúa de forma circular en la misma. Entonces, lo normal es que esta macrorreentrada vaya en sentido antihorario. ¿Vale? Y entonces esto es lo que se denomina el flúter auricular típico común. ¿De acuerdo? Pero también hay 2 tipos de flúter más, que es el típico no común, que es el que se produce en la aurícula izquierda, pero en sentido horario, y luego el flúter auricular atípico, y es el que se produce en la aurícula derecha. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, la macrorreentrada, vuelvo a repetir, porque al mirar las imágenes creo que lo he dicho mal. El flúter auricular típico es la macrorreentrada en la aurícula derecha, en sentido antihorario, el no común en la aurícula derecha en sentido horario. Daros cuenta que estamos mirando
al paciente como si lo viéramos de frente, con lo cual esta es la derecha. Y el flúter auricular atípico es en la aurícula izquierda, se produce en la aurícula izquierda. Conceptos básicamente para los electrofisiólogos. Es decir, que a mí me dicen una vez en una charla, ¿y a mí qué me importa que se produzca aquí o se produzca allá? A mí lo que me importa es saber que esto es un flúter. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que el flúter típico, el que todos conocemos, el que es el 80 o 90% de los casos, es el de las ondas F, que ya sabemos todos y que lo hemos visto muchas veces y que lo diagnosticamos solamente con ver el electro. Y estas ondas F son negativas en 2, 3 y AVF. Y este es un flúter típico. Macro reentrada, aurícula derecha, sentido antihorario. Bien. Y aquí tenemos un típico no común, cuando las ondas F también se parece, nos lo podríamos ver, ondas F grandes, son positivas 2, 3 y AVF en pared inferior. Y luego, en tercer lugar, tenemos el flúter auricular atípico y yo para mí, ya es más difícil, ¿sabéis? Porque en realidad lo vemos y está más arrítmico, incluso no son ondas F tan evidentes, incluso podríamos hablar de fibrilación, podríamos decir, esto parece una fibrilación. Os voy a dar un punto. Esto antiguamente se utilizaba un término que luego se dijo, ya no se vuelve a utilizar, que es el fibriloflúter, ya no se vuelve a utilizar, o es fibrilación o flúter. Vale, yo creo que se refería realmente a este tipo de flúter, pero tengo pues un truquillo, y es mirar en V1, y entonces cuando miro en V1, siempre que hay un flúter, y es típico, es que veo aquí unas onditas que van a 300, muy chiquititas, ¿veis? Positivo-negativas, y que siempre que he visto flúter atípico las veo en V1. O sea, dirijo mi mirada a V1 y veo estas onditas, separadas de líneas eléctricas, y esto me hace pensar que es un flúter atípico. Aquí, por ejemplo, tenemos otro. Mirar, qué bonitas, si es que se ven, si es que no me lo he inventado. Es verdad que aquí en esta tira, cualquiera diría que esto es un flúter. Cualquiera lo diría, ¿no? Seguramente nos inclinaríamos hacia FA. Pero luego veremos aquí en V1 y vemos estas onditas, que son las ondas de flúter que van a 300. ¿De acuerdo? Bueno. Pues nada, después de esto lo volvéis a repasar, volvéis a echar para atrás, volvéis a mirar y veis qué bonitos son todos los electros. A continuación tenemos la taquicardia auricular. Entonces, la taquicardia auricular, pues realmente es un concepto que es igual un poco que el flúter. Se origina en el músculo auricular, no precisa del nódulo auriculoventricular. Hay ondas P, pero no son ondas P sinusales. Y las ondas P tienen diferente morfología y eje eléctrico que la onda P sinusal. Y suelen estar más cerquita del QR siguiente que del previo. ¿Vale? Y por eso se llama el intervalo PR menor que el previo, que es el RP. Entonces, hay veces que imaginaros que tenemos esto y que es un flúter atípico, pero que podríamos tener una taquicardia auricular y decimos, pues es que yo ahora mismo no sé lo que es esto. Estamos en la urgencia y va muy rápido. Aquí, bueno, va con una frecuencia lenta. Pues, ¿qué hacemos? Pues lo que hacemos es poner o maniobras vagales o ponemos adenosina, que no va a pasar nada. Entonces, cuando se pone adenosina y se produce un bloqueo AV transitorio, pues en la taquicardia auricular podemos ver las ondas P ocultas, igual que ocurriría en el flúter. Mientras que en las taquicardias nodales, supraventriculares nodales, pues normalmente la adenosina se interrumpe la arritmia y en las auriculares no. ¿De acuerdo? O sea que siempre está la prueba de la adenosina. Bueno, entonces, ¿qué os he dicho? Que una taquicardia auricular se producen unas ondas P que no son sinusales. El nodo sinusal sabemos que está en la parte alta de la aurícula derecha, pero hay mucho tejido auricular donde se pueden producir ondas P auriculares que dan lugar a una taquicardia auricular.
Entonces hay pues muchas morfologías de taquicardia auricular. Y yo he puesto esta gráfica que me parece bonita y sencilla, pero no para, personalmente, o sea, para llevarla en el bolsillo o para que cuando veáis un electro de esto, luego cojáis el electro, hacéis una foto con el móvil y os lo estudiéis y decís, anda, mira, la taquicardia auricular se está produciendo en tal sitio de la aurícula derecha, ¿veis? Entonces tenemos que mirar, empezamos mirando en AVL cómo es la P. Si hay una P que es negativa o es eléctrica, decimos sí, pues ya sabemos que se está produciendo, decimos sí, la P es negativa o es eléctrica. Se produce, entonces, esa taquicardia auricular en la aurícula izquierda. Pero decimos no, en AVL la P es positiva, entonces se produce en aurícula derecha. Y dentro de la aurícula derecha, si 2, 3 y AVF son positivas, es que se produce muy arriba de la aurícula derecha, en la parte superior, más cerca del nódulo sinusal. Y si son en 2, 3 y AVF negativas, pues es que se produce en la parte baja de la aurícula derecha, en la parte inferior. Igual pasaría partiendo por este algoritmo. ¿De acuerdo? Bueno, es un poco complicado, pero esta es la clasificación más sencilla respecto a las morfologías de las taquicardias auriculares que he encontrado. Y aquí tenemos un ejemplo. Entonces, en este ejemplo, es una taquicardia rápida, no es sinusal, porque no hay ondas P sinusales, y es verdad que aquí las ondas P están aquí dentro, por dentro. Quizá yo donde más las sigo viendo es en V1, que parece también lo que os he encontrado, es dicho, el truco del flúter, pero es que a veces, así con un electro, no llegamos a distinguir si es un flúter atípico o si es una taquicardia auricular, y lo decimos así, pero a efectos prácticos sería lo mismo. En este caso, si te llega la urgencia de esto, se puede poner adenosina, abrirla y ver qué es. Si la taquicardia ha empezado a menos de 24 horas, podemos intentar cardiovertirla, y si no, pues frenarla. Y aquí lo siguiente es otro electro que tiene una taquicardia auricular con una conducción 2-1. Y entonces aquí lo que vemos es una onda P que estaría aquí, otra que estaría aquí, otra que estaría aquí. Y ahora me dices, ¿y por qué esto no es sinusal? Pues que tiene AVL aquí negativo. Esta P no es sinusal. Porque las P sinusales en AVL son positivas. Bien. Pasamos a las taquicardias de la unión AV. Es decir, hasta aquí todas las taquicardias están producidas en el tejido auricular y no se quitan por definición casi nunca con adenosina endovenosa. Algo por lo menos ya sabemos y tenemos claro. Bueno, pues ahora tenemos las taquicardias de la unión AV, ¿vale? Que decimos que pueden ser intranodales o las de participación de la vía accesoria. La intranodal es la más frecuente que vemos dentro del nodo AV, que está dividido en dos vías, una vía lenta y otra vía rápida. Entonces, la más habitual es la taquicardia intranodal común, en que la actividad baja por la vía lenta y sube por la vía rápida. ¿Qué ocurre? Que imaginaros que estamos aquí produciéndonos la taquicardia. Entonces, la activación de los ventrículos y de las aurículas durante la taquicardia es prácticamente simultánea. Y como es simultánea, no se ve la onda P. O bien, la onda P está produciendo deformidades en el QRS, que lo diferencian de un QRS sinusal. ¿Vale? Estas de la vía accesoria no las estudiamos. Hay una vía accesoria y la taquicardia se produce con participación de esta vía accesoria extranodal, que es en caso de síndrome de Wolff-Parkinson-White que haya una taquicardia. Entonces, la forma más habitual es la ortodrómica, en que la actividad baja por el sistema normal y sube por la accesoria. Y en este caso, la ortodrómica tiene un QRS estrecho y es la más frecuente en el seno de un Wolff-Parkinson-White, porque la taquicardia baja
la actividad por la vía normal y sube por la vía accesoria. De acuerdo. Bueno, pues pasando a la taquicardia ya reentrante nodal, es la más frecuente, 75% de las series, de las supraventriculares. Se puede llamar taquicardia intranodal, taquicardia por entrada de la unión AV, taquicardia reciprocante de la unión. Es más frecuente en mujeres y lo que decimos, se denomina típica o lenta rápida. Pulso baja por la vía lenta y sube por la rápida. Y la no común, atípica, rápida o lenta, 5 o 10%, al contrario, el impulso baja por la vía rápida y sube por la vía lenta. Entonces, en este caso, vamos a ver, tenemos esta taquicardia y es una taquicardia reentrante nodal no común de RP corto. No observamos las ondas PES. ¿Por qué? No las observamos porque como la activación, como la taquicardia se produce en nodo AV y la activación de las aurículas y los ventrículos, como he dicho, es prácticamente a la vez, la onda P está dentro del complejo QRS y a veces produce ciertas deformaciones que completamente en este electro no se ve, pero bueno, que serían una R', una pseudo R' en V1 y una pseudo S en derivaciones inferiores. No se ve, pero bueno, que en este caso, en algunos casos sí se ve. Entonces, es una taquicardia muy rápida, rítmica, y que, bueno, pues como tenemos la prueba de la adenosina, pues le ponemos adenosina y normalmente se quita. Y ahora tenemos la no común, que la no común es la que hemos dicho que baja por la vía rápida y sube por la lenta. Entonces, la onda P retrógrada aparece mucho después del QRS. Ojo, esta P que vemos aquí, esta P no es una P que vaya delante de este QRS, sino es una P que es la que acompaña este QRS porque primero se activa el ventrículo y luego la aurícula. En esto de que la taquicardia se produce en el nodo auriculoventricular, así como la común, las aurículas y ventrículos se activan a la vez, en esta se activa primero el ventrículo y luego la aurícula. Entonces, esta onda P corresponde a la activación auricular de lo que sería este complejo ventricular. Y por eso esta taquicardia se llama de RP largo. Y estas ondas P se ven que son negativas en cara inferior. ¿De acuerdo? Entonces este es un electro que también da lugar a muchísima confusión. Y que pues hay veces que no, también una vez me preguntasteis que cómo se diferencia esto de una taquicardia auricular. Imaginaros, yo tengo un pequeño truco. Esta P es la que acompaña esta QRS, no precede a este. Si fuera auricular y fuera una P de tejido auricular, que luego se acompaña de un QRS siguiente, esta P suele estar más cerquita. O sea, está lejos de este, pero más cerquita de este QRS. Y esto está como una posición intermedio, digamos. Entonces, cuando está más intermedia, o sea, más lejos de este QRS, pero no tan cerca de este, pues es cuando es nodal no común. Pero a veces es difícil, ¿eh? Bien, a continuación tenemos un ritmo acelerado de la unión auriculoventricular. Imaginaros que hay un bloqueo y se produce un ritmo pues a nivel de la unión auriculoventricular. Entonces parece que un QRS que puede ser estrecho o ancho, más bien estrecho, y que no hay ondas PES. O sea, se produce el impulso en el nodo auriculoventricular. ¿Qué puede ocurrir? Que no se ven las ondas PES, un poco por lo mismo que hemos dicho la taquicardia esta intranodal, porque está dentro del QRS. Porque el impulso va hacia las aurículas y los ventrículos a la vez. Entonces, la morfología que se ve en el electro es esta. Y no se ven ondas PES. ¿De acuerdo? ¿Y qué ocurre durante una taquicardia cuando ponemos adenosina? Pues que si tenemos esta taquicardia y efectivamente no sabemos muy bien qué es,
con un bloqueo de rama izquierda a 150, rítmica, le ponemos adenosina y lo que ocurre es que se abre, se ven las ondas de flúter y a continuación vuelve a enganchar la taquicardia. Y, sin embargo, si es una taquicardia verdadera intranodal, pues hay un parón, se bloquea y se bloquea el nodo AV y vuelve a aparecer ya la P sinusal seguida de su complejo QRS. Bueno, nos queda solo la última diapositiva, ¿vale? Entonces, cuando hemos llegado aquí, me consta que tenéis como una especie de cacado mental con todas las taquicardias. Parecen sencillas, según hemos ido ahí, las supraventriculares, pero bueno, a veces, a efectos prácticos, es muy sencillo. Todas las del tejido auricular, fibrilación, flúter, taquicardia auricular, no se quitan con adenosina. Las intranodales se quitan con adenosina. Entonces, bueno, pues hay veces que por la morfología, o sea, que es contado y demás, pues también las sabemos distinguir. Y si no, aún así, una taquicardia supraventricular por definición es benigna. Si causa inestabilidad hemodinámica, porque es muy rápida, incluso una FA muy rápida, no sería igual, no queda otra más que cardiovertir eléctricamente. O sea que es más difícil, yo creo, los conceptos y saber distinguir una de otra que no la actitud terapéutica que hay que afrontar estando en un escenario de urgencias o en un escenario normal de la consulta si el paciente está estable, ¿vale? Entonces, en esta última clasificación que también me pareció bonita y por eso la cogí, pues decimos, tenemos ante nosotros una taquicardia de QRS estrecho. Y la primera pregunta que nos hacemos es, ¿estos QRS son regulares o irregulares? Y decimos, no, son irregulares. Entonces puede ser una fibrilación auricular, una taquicardia auricular o un flúter con conducción variable, una taquicardia auricular multifocal, que hay ondas P auriculares de distinta morfología y cada una conduce, según va saliendo una P y otra van conduciendo, entonces son irregulares. O bien, ¿los QRS son regulares? Sí. Entonces, ¿qué decimos? ¿Hay ondas P? Y decimos, sí. Y en esta onda P, por ejemplo, las ondas esas de flúter, la frecuencia de las ondas de flúter es mayor que la ventricular. Sí. Por lo tanto, es un flúter auricular, una taquicardia auricular que conduce 1-1. Sin conducción, 1-1. Es decir, vuelvo a contar esto. ¿Los ondas QRS son regulares? Sí. ¿Hay ondas P visibles? Sí. La frecuencia auricular o de las ondas P, como ocurre en el flúter, que van a 300, es mayor que la ventricular, que puede ir a 150. Sí, pues lo más probable es que sea un flúter. No. Tenemos las mismas aurículas, ondas P auriculares que ventriculares. Entonces, analizamos el intervalo, lo que hemos dicho. RP. El RP largo, lo que llamamos la taquicardia intranodal no común, y otra que se llama la de vía accesoria, que no hemos estudiado, de tipo decremental o de Kummel. O bien es un RP, el intervalo RP corto. Y es lo que hemos dicho antes. ¿Cómo distinguimos esto? Pues si es mayor de 70, sería la intranodal, y cuando es, como podéis ver aquí, por ejemplo, la taquicardia intranodal está aquí o aquí, ¿vale? Entonces esto ya lo hace difícil, pero bueno,
Suelen ser taquicardias intranodales, las comunes, ¿de acuerdo? Las taquicardias de la unión. Y bueno, con este esquema que engloba un poco todo lo que hemos dicho, que ahora así este esquema la verdad es que es bastante, bueno, bastante aclara bastante, porque las vemos todas aquí. Aquí están las referencias, ¿vale? Entonces, todas las que hemos hablado, las del tejido auricular y las de las que no son del tejido auricular, se pueden encontrar por aquí, ¿de acuerdo? Entonces, pues nada, con este esquema, pues ya nos damos un repasito en casa otra vez a los ejercicios y buscamos ejemplos y cuando nos lleguen a las consultas, pues también los vamos viendo, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, si queréis escribir alguna cosita aquí en la conversación o algo, pues, pues nada, no, lo podéis preguntar o decir o comentar o luego la repasáis o podéis enviarme algún caso también a través del correo electrónico que os daré si queréis algún caso que tengáis chulo y también lo podemos poner luego otra vez en otras diapositivas, ¿de acuerdo?